estudios en las cartas de Juan. Prácticamente tuvimos una introducción y un largo receso, pero vamos a retomar nuestro estudio, ya que estas cartas son de mucho beneficio para nuestra vida, para la vida de la iglesia, porque Juan, el discípulo amado, nos habla mucho del amor de Dios, del amor que debemos de tener naturalmente los unos con los otros. Y vamos a comenzar en el versículo 5 del capítulo 1. Noten cómo él comienza aquí diciendo: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Primeramente, Juan testifica que él recibe el mensaje directamente de Dios. Él estuvo presente allí cuando Jesús los reunió a tomar aquella última cena, donde Jesús les habló de lo que él le iba a acontecer. ¿Se recuerdan esos capítulos preciosos que hay en Juan 14, Juan 15, Juan 16? Donde si usted lee esos capítulos, tiene un paralelo tremendo a lo que Juan está diciendo aquí en sus cartas. Así que él estuvo allí presente, recibiendo del Señor estos mensajes de una manera directa. O sea, ellos fueron comisionados para no solamente llevar el Evangelio, pero según Efesios 2:20, para hacer esas columnas, se pudiera decir, doctrinales de la iglesia, según nos dice Efesios 2:20. Pero Juan quiere traerle un mensaje ahora a la iglesia, a nosotros, porque si no somos iglesia, no hemos nacido de nuevo, nada de lo que Juan va a plantear aquí va a hacer sentido alguno. No es un mensaje para evangelizar, es un mensaje más bien para fortalecer a la iglesia del Señor. Lo que primero que él anuncia aquí es que Dios es luz, y lo dice de otra manera: no hay ningunas tinieblas en él. Juan usaba mucho el símbolo de la luz para referirse a la pureza y a la santidad de Dios. También se puede decir: Dios no es Dios de confusión. Y palabras similares nos indica la claridad que hay en Dios, pero sobre todo su carácter santo. Tenemos que tener siempre pendiente la santidad de Dios. Dios no es cualquier Dios. Noten que muchos de los dioses paganos, la gente pues hace con su vida, hace y deshace, y no les importa nada, y sin embargo profesan tener sus dioses. Mas sin embargo, cuando ya hablamos del Dios verdadero, nosotros sabemos que inmediatamente tenemos que parar lo malo que estamos haciendo. Para pararnos nosotros delante de Dios, tenemos que hacerlo en santidad, porque Él es santo. La santidad de Dios debe de ser suficiente razón y la motivación en mi vida para yo vivir una vida en santidad. O sea, no tanto, como yo he dicho en otras ocasiones, no es tanto ese evitar de consecuencias que trae el pecado. Es que yo continuamente en mi vida, yo esté consciente que ese Dios a quien yo adoro, a quien yo busco, a quien yo alabo, a quien yo sirvo, es un Dios de luz. No hay tinieblas en Él. Significa Él es santo. Por eso que el cristiano es llamado a la santidad de vida. Claramente dicen los versículos, solamente para referencia, 1 de Pedro 1, 15 y 16 y Hebreos 12, 14, que habla que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Okay? Pero ¿cómo podemos vivir nosotros en santidad? Teniendo en cuenta que nuestro Dios es luz y que no hay tinieblas en Él, si no hemos nacido de nuevo. O sea, para eso, para poder vivir la vida en santidad, Dios nos ha capacitado a nosotros, dándonos una nueva naturaleza, regenerándonos, dándonos vida, apartándonos del mal para vivir completamente para Él. Por eso es que los cristianos son llamados santos en la Biblia. Muchas veces, nosotros ya llevamos tiempo en el Evangelio, pero quizás cuando se usa la palabra santo para hablar de una persona, siempre se piensa en alguien que quizás ha dedicado toda su vida para hacer bien a los demás, lo ponen muy cerquita de Dios,
inclusive que tal parece que puede interceder por las personas. Y es un mal sentido de la palabra santidad, porque más bien santidad es estar separado para un propósito específico, separado para ser exclusivo de Dios. Y hermano, eso hemos sido llamados todos nosotros somos llamados santos. Así que si pudiéramos mencionar un grupo de santos aquí, pudiéramos decir, por ejemplo, el Santonelio. ¿Verdad? San Onelio. Sí, pudiéramos decir así, porque por eso es que San Marco, San Juan, San Pablo, ¿ok? San Asael. Sí, señor. Porque Santanela. Bueno, el asunto, hermano, que nosotros hemos sido llamados santos porque el Dios que nosotros adoramos es un Dios de luz. Dice, no hay ninguna tinieblas en Él. Pero noten lo que dice el versículo 6. Ahora, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Okay, hay que aclarar un poco este versículo para no confundirnos, para que no nos tire a pensar de que podemos perder la salvación. Okay, nosotros en este momento estamos compartiendo prácticamente una doble naturaleza espiritual y carnal. O sea, mientras que estemos aquí en esta tierra, lo cual en este momento estamos en lo que es en el proceso santificador. Noten la palabra. Ese proceso santificador es cada vez, es como yo irme prácticamente limpiando, quitando las impurezas, no solamente en mi conducta, en mi carácter, en mi manera de pensar, en mis doctrinas. O sea, estamos prácticamente dentro de un sistema purificador del Espíritu Santo hasta el día que lleguemos a la total glorificación de nuestros cuerpos. Pero mientras que estemos en ese proceso santificador, sabemos que luchamos con los enemigos del alma, estamos en un mundo influenciados por el mal, llenos de tentaciones alrededor, y entonces muchas veces vamos a ser influenciados a hacer las cosas malas y que son desagradables delante del Señor. Ahora, claramente dice aquí que para uno vivir en comunión con Dios, tenemos que apartarnos de lo que son las tinieblas. Después vamos a hablar un poquito de lo que produce el pecado en el creyente, pero por el momento, al mencionar este versículo 6, sí podemos decir que no hay tal cosa. Por eso nosotros decimos y afirmamos que la salvación no se pierde, porque el que no tiene temor de Dios, el que juegue con el pecado deliberadamente, sin tener en cuenta especialmente el carácter santo de Dios, uno no dice quién y quién no es salvo, pero tiene mucho que decir, ¿ok? Entre comillas, porque no se puede vivir lo mejor de ambos mundos. Usted no puede vivir aquí en la tierra gozando los placeres mundanos sin ponerle ningún freno a su vida y luego vivir lo mejor del cielo. ¿Okay? No hay tal cosa. Nosotros sabemos que una vez que somos creyentes, una de las cosas es que tomamos es el discipulado del Señor Jesucristo. Y aquí dice el versículo 6 que andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí se le dice, un cristiano que viva de esa manera es un mentiroso. Vive en hipocresía, o sea, aparenta lo que no es, viviendo dos diferentes estilos de vida. ¿Por qué se le considera un mentiroso? Bueno, porque hay muchas personas que pueden engañar a líderes religiosos, a hombres, pero a Dios nadie lo engaña. Y Dios se encarga, hermanos, de una manera o de otra, de sacarlo todo a la luz. De una manera o de otra, Dios se encarga de sacarlo todo a la luz. Así que por eso dice ahí, practica la verdad. Cuando se dice practica la verdad, está diciendo vive en santidad,
vive en luz, vive claramente, sin esconderse, o sea, refleja externamente sus convicciones internas. En otras palabras, va a dar a conocer el cambio de vida que ha ocurrido dentro de sí. Por eso que dice, son mentirosos y no practicamos la verdad. Eso es en caso de andar en tinieblas. Pero si andamos en luz, vamos a practicar la verdad. Quiere decir, mi vida va a estar clara. No tengo por qué esconderme de nadie. No tengo por qué, si yo veo a un hermano por ahí, irme por allá. No tengo por qué bajar mi rostro. Yo puedo vivir con claridad y puedo mirarle a los ojos de mis hermanos, porque pueden ver con claridad lo que hay en mi interior. No tengo por qué esconderme. Y casi siempre las personas que viven estos dos estilos de vida, no sé por qué se les ha ocurrido meterse dentro de una iglesia a vivir una luz cuando realmente aman las tinieblas. No sé por qué se les ocurre, pero sin embargo se meten. Porque dentro de la iglesia hay lobos vestidos de oveja, está la cizaña creciendo con el trigo. Okay, yo diría, bueno, yo no me entre en la mente cómo es posible si no son del Señor, bien pudieran darle rienda suelta a toda su mundanalidad. Bueno, por algún propósito Dios los tiene dentro de las iglesias, pero esa persona que vive una doble vida lo va a reflejar, de alguna manera lo va a reflejar, lo va a dar a conocer. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya vemos que andar en luz aquí equivale a vivir de acuerdo a Dios. O sea, obedeciendo los mandamientos divinos. La persona que ya hablamos que para poder hacer esto tiene que haber nacido de nuevo, tiene que haber sido regenerada. La persona que ha sido regenerada y ha nacido de nuevo y anda en luz va a ser obediente a la voluntad del Señor. Y como resultado viene la comunión. Comunión con Dios y comunión con los hermanos de la misma fe. Y dice aquí que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué vamos a tener comunión con Dios y comunión los unos con los otros? Porque tenemos las cosas en común. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que evitar el yugo desigual. Y a veces tomamos esta expresión y a veces la limitamos nada más que a los matrimonios. Y es cierto que a la hora de escoger matrimonio no debe de ser en yugo desigual. Pero eso también tiene que ver con nuestro diario vivir, nuestra compañía, las personas con quien yo me relaciono. Si andamos en luz, como Él es luz, hermano, nosotros vamos a querer estar en la compañía de los que andan en la luz. Eso es un efecto natural en la vida de la persona. Nos vamos a sentir mal, vamos a sentir repudio, repugnancia, nos va a chocar las cosas que hace el mundo, aunque inclusive sean seres que nosotros amamos, familia, parientes, seres queridos que amamos, pero basta de que ellos estén en tinieblas y nosotros estemos en luz para que aunque unan lazos familiares no haya comunión. Y no puede haber comunión, porque es que es como coger dos polos opuestos, el negativo y el positivo. Va a haber un choque. ¿Okay? Y por eso es que Juan habla de esa linda comunión que hay cuando todos andamos en la luz de Cristo. ¿Por qué menciona la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? Bueno, va a hablar aquí Juan mucho acerca del pecado que todavía queda en nosotros y todo eso, porque no podemos tampoco nosotros elevarnos a un lugar donde realmente no estamos por nuestra naturaleza. Somos santos, el Señor nos ha santificado, esperamos nuestra glorificación, pero hasta que llegue ese momento, hermanos, nosotros tenemos tanto que cambiar y tenemos
tanto que aprender, y tanto que crecer, y tanto que desechar y limpiar, que de vez en cuando, en esos tropezones que tenemos con el pecado, nos vamos a sentir sucios, nos vamos a sentir mal, y por eso es que inmediatamente dice, la sangre de su Hijo Jesucristo, dice, nos limpia de todo pecado. En otras palabras, esa comunión la vamos a poder mantener con Dios y los unos con los otros por el efecto que tiene la sangre de Cristo en nosotros. El hecho de que su sacrificio nos limpió para siempre, y también cómo nuestras conciencias quedan limpias, quedan prácticamente sin cargas cada vez que nosotros pecamos y confesamos nuestro pecado. Esos pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario una sola vez, para siempre. Pero hay algo en nosotros, algo en nuestro interior, que cuando uno peca, hasta que uno no se arrodilla, no confiesa, no pide perdón, no pide que la sangre lo limpie, uno no tiene paz. Y uno se siente alejado del Señor, no se siente bien porque ha perdido la comunión. Y esa es la importancia que tiene ese sacrificio de Cristo y su sangre. Por eso después Él va a seguir hablando en los versículos 8 y 9 acerca de eso. O sea, en la cruz del Calvario, el sacrificio que hizo Jesucristo, que lo hizo una sola vez y para siempre, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros estuvimos hablando de esto en el libro de Hebreos, pero puede ser que se nos haya olvidado un poquito, pero tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo. Hebreos capítulo 10, 12 al 14. Hebreos 10, 12 al 14. Noten que dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y debemos de pensar que aquí en plural los pecados no solamente fueron los que yo cometí antes de haber conocido a Cristo, es los pecados que cometo en el presente, los pecados que voy a cometer en el futuro, ¿okay? Todos cubierto bajo ese sacrificio de Cristo. Dice, Él se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y este es el que lo aclara, porque con una sola ofrenda, ¿qué hizo con esa sola ofrenda? Hizo perfectos, hoy, mañana no. Dice, para siempre a los santificados. Esa sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Este versículo habla grandemente del carácter santo de Dios. Yo pienso que en nuestra naturaleza pecaminosa todavía no hemos acabado de realmente apreciar lo que es la grandeza de la santidad de Dios y lo que implica su santidad. Lo que implica su santidad. Pero Jesucristo, dice, nos hizo perfectos. Es que sin esa perfección, ninguno de nosotros pudiera tener comunión con Dios. Por eso que nuestro Dios no es como otro Dios. Hay gente que, por ejemplo, practica la brujería y pueden ser las personas más inmorales, ladrones, esto y lo otro, y practicar su religión de brujería o cualquier otra religión que vaya por ahí, y nada pasa. Son pecadores y también se arrodillan y piden. Pero es que con nuestro Dios no puede ser así, hermano. Para acercarse a Dios hay que hacerlo en santidad, en temor, en reverencia y sobre todo perfeccionado. Fíjate, la palabra lo dice perfecto, algo que no es lo que nos caracteriza a nosotros ahora. ¿Okay? Si vemos nuestra naturaleza como somos, no somos perfectos. ¿Okay? Mas, sin embargo, Él nos hizo perfectos, porque es que sin esa perfección no pudiéramos tener comunión con ese Dios Santo. No pudiéramos ni tan siquiera mencionar su nombre, ni tan siquiera pedirle absolutamente nada. Fíjense, y nos atestigua lo mismo
el Espíritu Santo, lo dice el 15. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Jesús la hizo una sola vez y nos hizo perfecto, o sea, nos perfeccionó para poder tener una comunión con Él. ¿Okay? Por eso que el contraste que está haciendo aquí Juan entre la luz y las tinieblas, quizás nosotros nos identificamos mucho con esto, pero hay mucha gente que se justifica detrás de sus religiones y piensa que detrás de sus religiones pueden adquirir cualquier favor de Dios, pero no se puede uno justificar en base a las religiones, porque para andar en luz, mira lo que dice el 8, vamos al 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para andar en luz hay que ser humilde. Solamente una persona humilde puede aceptar su estado de pecadores. Y hermano, la humildad se ve en el pueblo del Señor. Porque hay predicadores que se paran en los púlpitos y mira que le dicen cosas a la gente. Y las cosas, mientras más fuerte le dicen las cosas a la gente, más a la gente le gustan los mensajes. Cuando te dice, ay, qué bien predicaste, fue el día que el predicador sacó el látigo y empezó a darle latigazo a todo el mundo. Y entonces ahí se está mostrando la humildad que debe de caracterizar a un cristiano. ¿Cuándo qué? Cuando reconoce que es pecador y que necesita ayuda y que necesita que se le esté diciendo dónde está su mal obrar y cómo debe de corregirse y que se le esté continuamente guiando y poniendo sus pasos derechos. ¿Okay? Por eso es que dice ahí claramente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Okay? Porque ser pecador es violar la ley de Dios. Cuando una vez yo entendí esto me ayudó mucho a mí a entender lo que era pecado. Yo veía bien ligero el hecho, ¿qué es pecar? Pecar es violar la ley de Dios, era el concepto más o menos que se estudia y se daba y el que uno asimilaba. Pero yo no había comprendido todavía que realmente cuando yo peco, yo estoy poniendo mi voluntad a que prevalezca sobre la de Dios. Profundicen en eso para que ustedes vean. ¿Okay? Cuando yo peco contra Dios, lo que yo estoy haciendo es mi voluntad, que es la que no es la tentación, es la que me hizo cometer el pecado, la pongo para que prevalezca por encima de la de Dios. Ahora fíjense si eso no es rebeldía o no. Es decir que la mínima mentira que nosotros decimos es una rebeldía contra Dios. Por eso, ¿quién puede decir que no tiene pecado? ¿Quién? ¿Okay? Hay gente que lo dice. Usted les pregunta, ¿usted es pecador? No, yo no soy pecador. Hay gente que lo dice así. Porque quizás tiene relacionado el pecado con cometer un crimen o con esto, con lo otro. Pero no, hermano, pecar es violar la ley de Dios. Y dice la palabra que todos somos pecadores en Romanos 3:23. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿okay? La que todavía compartimos en nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué nos escondemos? ¿Por qué negar nuestra naturaleza? ¿Por qué? Si al fin y al cabo, mire lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay razón para vivir en hipocresía, no hay razón para vivir escondiendo el pecado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenemos la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, yo tengo que ser sincero con el Señor y prácticamente vaciar mi vida delante de Él
y decirle, mira Señor, así soy yo, lávame con tu preciosa sangre de todo pecado, porque no tenemos por qué vivir escondiéndonos ni viviendo hipócritamente. Esto es bien importante porque mira, lo vuelve a mencionar el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quizás vamos a terminar con este versículo 10. Devuelve el hecho de todas las personas que niegan la naturaleza pecaminosa. Hace énfasis 2 veces, haciendo de esto un grave error. Claramente dice ahí, si tú dices que tú no eres pecado, bueno, lo que tú estás haciendo es burlándote de Dios. Le haces a él mentiroso. Y sabemos que dice la palabra que Dios no es hombre para mentir. ¿Okay? Pero esto de que somos pecadores no es una acusación inventada por los hombres, sino que la revela la palabra de Dios. Dice la Biblia, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Dice Romanos 3:9 y 10, no hay justo ni aun uno. Isaías 64:6, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Efesios 2:5, que es un versículo que se ha estado mencionando y estudiando mucho en los últimos días. Fíjense, estando aún muertos en pecado, Él nos dio vida. ¿Viste? Estando aún muertos en pecado. Colosenses 2:13 repite, estando muertos en pecado. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos en Juan 8:7? El que esté libre de pecado, libre la primera piedra. Salmo 51:5 dice, en pecado me concibió mi madre. Isaías 53:6, todos nos descarriamos, nos apartamos por nuestros caminos. ¿Okay? Pero la prueba más grande de la condición pecadora que hay en nosotros es el sacrificio de Cristo. Porque dice Dios que Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así que claramente la palabra del Señor dice que el que dice que no tiene pecado no solamente hace a Dios mentiroso, sino que la palabra no está en él. No conoce la palabra. Porque la palabra es la que nos pone al descubierto. Es en la palabra de Dios donde yo aprendo que no solamente dar una puñalada es pecado. Es la palabra de Dios la que me dice de que yo hasta saber hacer lo bueno y no hacerlo, me es pecado. Entonces por eso es que hace a Dios mentiroso y es obvio que la palabra de Dios no está en él. La semana que viene seguimos con el capítulo 2, los próximos versículos. El Señor les bendiga.